Bienvenido a la serie de conferencias de cultura, cosmovisión y orígenes. Somos Tim y Holly Nikist. Ya estamos en el origen del hombre, conferencia número 3. La fuente de conocimiento confiable es el marco bíblico, pero para entender el marco bíblico estamos implementando la cultura no occidental y su perspectiva. El hombre. ¿Qué lugar ocupa o qué es el hombre según el marco bíblico? ¿De dónde proviene? ¿Por dónde va? ¿Y qué tiene que hacer mientras? Eso es lo que estamos por entender por medio del marco bíblico. Jeremías, capítulo 1, versículos 4 al 5, nos dice: Y vino a mí la palabra del Señor, diciendo: Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Antes que había nacido Jeremías, fue formado, fue ungido, fue entonces con el propósito de ser profeta, antes de ser nacido. Eso es lo que dice en el comentario, que antes que Jeremías naciera, Dios lo conocía. Jeremías tenía una misión personal que cumplir, lo que significa que antes de que nacer era una persona creada para cumplir un propósito específico. Hay un debate de cuándo es una persona, cuándo es un ser viviente una persona. Y si no es una persona, entonces se puede eliminar como otra especie, si no es una persona. Pero bíblicamente, ¿cuándo es una persona? Fue una persona, Jeremías era una persona antes de nacer. Fue una persona nombrada para cumplir con una misión mientras que el Señor estaba tejiendo su cuerpo. Entonces, desde perspectiva de marco bíblico, somos personas. Desde el principio, cuando ya está escrito los días en el libro de Dios. Aquí tenemos Salmo 139, versículos 13 a 14, nos dice: Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Eso es lo que... Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré. ¿Por qué? Porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras. Mi alma lo sabe. El salmista acá está reconociendo que la obra del cuerpo, la obra creadora, es un trabajo maravillosamente creada. Todo lo que hay en la creación, hasta nosotros mismos, maravillando él o ella en la creación de Dios. En cómo es tan perfecta, cómo es tan hermosa, cómo funciona en armonía, cómo es. Y mi alma lo sabe muy bien. Aquí es una carta que fue escrita por Charles Darwin a unos de sus colegas. Y él no responde en la misma manera que el salmista. El salmista respondió queriendo alabar a Dios. ¿Cómo respondió Charles Darwin? Es curioso que recuerde bien el momento en que al pensar del ojo me enfrió por completo. Pero
he superado esta etapa de la queja. Y ahora los pequeños detalles triviales de la estructura a menudo me hacen sentir muy incómodo. La vista de una pluma en la cola de un pavo real, cada vez que la miro me enferma. Hay diferentes formas de responder a las maravillosas del Señor. Si no queremos reconocer a Él como el Creador, como el Dueño, como nuestro Padre, entonces es para negar que existe, para afirmar que vivimos en un sistema cerrado y que todo es producto de la casualidad. Pero Charles Darwin decía, cuando pensaba en el ojo y cómo funciona, cómo reaccionó, me enfrió mis emociones, sentía frío. Y luego, cuando veo la pluma de un pavo real con el ojo al medio, ¿cómo sentía? Cada vez que la miro me enferma. ¿Por qué no reaccionamos como alabando al Señor? Pero si no queremos reconocer que es el Señor, cuando vemos cosas tan hermosas y bonitas y creadas, nos enferma. Nos enferma pensar que sí, yo entiendo, mi alma lo sabe bien, pero estoy tratando de convencerme que no es así, no es verdad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la creación tan bella lo que existe? ¿Qué es lo que escogemos hacer? ¿Enfermamos mirando la naturaleza o alabamos al Señor? Porque hemos sido creados en su imagen y semejanza. Y Él ha creado todo el mundo para reflejar su gloria y su honra. Salmo 139, 15, versículo 15 y 16 dice: no estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni un solo de ellos. Es como nuestros días ya han sido registrados, que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y el plan es para cumplir, es para andar en los caminos del Señor, para realizar las obras, realizar los planes, lo que Él tenía desde el principio. Pero Dios es espíritu. Entonces tenemos que cultivar el lado espiritual para entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo que hagamos? ¿Cuál es el propósito de estar en la tierra? Efesios 2:10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Queremos saber qué hacer, de qué propósito tiene la vida? Aquí está: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, recreados en Jesucristo. Hemos sido renacidos en Jesucristo. Ya tenemos un espíritu, un hálito nuevo. Para ser renacido es renacer con otro hálito. No podemos servir a Dios con el hálito antiguo, el espíritu antiguo. Tenemos que renacer de nuevo. Físicamente una vez, espiritualmente la segunda vez. Entonces ese es el ser renacido. El ser renacido, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El hombre fue creado originalmente para tener comunión con Dios, su creador.
Ese era el plan original. Pero entonces algo salió mal. Y el hombre ha estado tratando desde entonces de comprender el problema y corregirlo, pero sin entender que salió mal. En realidad sería muy difícil encontrar la solución correcta. No podemos corregir el problema si no entendemos lo que pasó, lo que fue mal. La condición original del hombre. Eso es lo que tenemos en Génesis capítulo 1, 31. Nos dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Cómo era? Era bueno toda la creación de buena gran manera. ¿Y qué pasó? Génesis 2. 16, 17. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol de conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comas, ciertamente morirás. Que no comes del árbol que está en el medio del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Todo lo demás eran entregados para comer, pero solamente la prohibición de un árbol. ¿Qué es lo que hizo el hombre? La decisión del hombre, Génesis 3, 6. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y ahora, el hombre fue creado en la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir? El lado espiritual y el lado material. El hombre consistía de la materia, pero el lado espiritual era dominante. ¿Y qué dijo Dios? No comer de ciencia, del conocimiento de bien y de mal. No tenía que ver con la materia, no tenía que ver con sea manzana o de otra fruta. Era de obedecer. Y el hombre fue engañado por medio de la materia, el lado material. ¿Qué dice? Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Todos son tentaciones humanas, todos son tentaciones del mundo para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Eso es lo que pasó. Por medio de la desobediencia a un mandato espiritual, el hombre fue engañado por el mundo material y puso encima del lado espiritual sus deseos de la carne, sus deseos personales de la carne. ¿Qué dice 1 Juan capítulo 2 versículos 15 a 17? Nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo, cuando habla del mundo, está hablando del lado material, lado de los deseos de la carne, deseos de querer tener. Y esa no es la dimensión de Dios. Dios es espíritu. Entonces, los que adoran a Dios tienen que adorarle en espíritu y verdad. Tiene que entonces entrar a la dimensión espiritual para entender a Dios, para adorar a Dios. Pero el engaño, el pecado era de la materia, que da la materia dominancia en la vida y que poco a poco el lado espiritual va a ir disminuyendo hasta que casi muere, hasta que ya no casi existe. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si invertimos todo en el mundo material, sabemos que el mundo material pertenece o que pasa,
que va degenerando. Toda la materia va degenerando, va hacia el final, va hacia el polvo. Pero solamente, como este versículo nos dice, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? No es en el mundo material, es en la dimensión espiritual. Obedecer a Dios y comunicar con Dios por medio del Espíritu. Pero para hacerlo hay que tener el Espíritu correcto. ¿Cuál sería? El Espíritu de Dios. Tenemos que renacer de nuevo con otro hálito, otro espíritu que no sea del espíritu del mundo. Y luego ya hacer la voluntad de Dios. O que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque el Espíritu vive para siempre. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 20 al 25 nos dice, ¿dónde está el sabio? El hombre fue engañado. 1, por los ojos, deseos de la carne. Por 2, por querer tener, por querer ser. Y luego número 4, por la sabiduría. Quería ser más sabio. Esa fue la tentación desde el principio. Y ahora aquí dice 1 Corintios, ¿dónde está el sabio? Queremos siempre ser sabio. ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Okay, el mundo cree que es estúpido de creer en el lado espiritual. Creer que existe un Dios de espíritu, de creer que el mundo fue creado. El mundo entonces funciona según de los procesos sostenidos por el Creador mismo. El mundo dice, esa es necedad, ese es estúpido, porque sabemos que todo funciona materialmente, por medio de la materia y nada más. Entonces, por los que serán salvos, por los que creen, tenemos que entonces cambiar creencias, las creencias básicas de la casa, para entender el problema, entender la salvación del problema. El remedio al problema es que nosotros hemos ido al lado de la materia, tanto no entendemos que hay un parte material del hombre o espiritual del hombre, y seguimos tratando de llenar con más materia y quedamos más insatisfechos. Y es porque hay una dimensión espiritual del hombre, y para llenar este vacío del hombre tenemos que nacer de nuevo, con el hálito nuevo, del espíritu nuevo, espíritu de Dios, no del espíritu del mundo. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Para entender y ver Dios, y Dios es espíritu, el hombre tiene que recuperar la dimensión espiritual para entender y comunicar con Dios. Y ese es un movimiento grande en el mundo hoy, es recuperar el lado espiritual. Pero hay que tener cuidado porque hay diferentes espíritus. Y el único espíritu, lo que es de Dios, es el espíritu de verdad.
Y ese es el espíritu del Santo Espíritu, lo que Dios da por medio de su hálito mismo. Por eso hay que ser renacido de nuevo por el Espíritu de Dios, no por los otros espíritus, lo que están en el mundo, porque son espíritus del mundo. Para nosotros, para entender, tenemos que recuperar el espíritu original de Dios, el soplo de Dios que nos da entendimiento para entender. El mundo nos engaña. El mundo ya puede engañarnos por medio del lado material, siendo materialistas hasta llenar nosotros con la materia, con cosas materiales que no nos hacen satisfechos. Pero otro lado es, el mundo puede entonces intentar de ofrecer a una dimensión espiritual igual, pero su dimensión del mundo espiritual no es de Dios, es de otros espíritus. Y la palabra de Dios dice que tenemos que probar los espíritus, y los que no confiesen de Jesucristo y que Él vino, murió en la cruz y resucitó de nuevo, no es espíritu de Dios. Hay que tener cuidado. Tenemos que fomentar el lado espiritual, pero bajo el hálito y soplo y guía de Dios mismo. Gracias por acompañarme. Ya estamos terminando con la conferencia número 3 sobre el origen del hombre, pero por medio del marco bíblico, desde perspectiva no occidental, hebrea. Gracias de nuevo. Espero verlos en el próximo. Hasta luego.